damos la bienvenida, mejor dicho, a Luisa Alzuru, especialista en nutrición. Su cuenta es luisalzuru, @luisaalzuru. Con ella vamos a hablar de la alimentación para comenzar el año y bajar, botar, eliminar esos excesos. En diciembre tuvimos un especialista que nos decía que uno en este mes de celebración podía aumentar entre 4 y 6 kilos. Quizás hay otros casos que aumentarán un poquito más, aumentarán menos, pero lo cierto es que si no cuidamos lo que comemos, hay un exceso y luego en enero vienen o los arrepentimientos o la proliferación de personas que van a un nutricionista para decir, ayúdame a rebajar porque viene carnaval, ¿no? Y nos vamos en ese proceso. Gracias por estar aquí, Luisa, bienvenida. Gracias, un placer siempre estar acá en tu programa Entre Noticias, excelente. Luisa, ¿por dónde comenzar? Si hay, a veces, pues si el que no come una cantidad importante de hallacas, quizás lo hace a través de la bebida, u otro, qué sé yo, dulces, por ejemplo, típico, y así sucesivamente. ¿Cuál es la recomendación? Ya cuando se supone que vamos a arrancar este proceso, mañana es lunes 10, comienzan las clases de los niñitos, el que va a mandar a los niñitos, la gente viene de viaje porque ya pasaron los Reyes, y ahora sí, a ponerse en cintura. ¿Cuál es la recomendación? ¿Por dónde debemos comenzar? Sí, bueno, siempre que iniciamos una nueva etapa, y en este caso, pues el nuevo año, siempre nos planteamos como nuevos propósitos o nuevas metas. Y quizás una de las cosas que nosotros siempre sugerimos al inicio de este año, bueno, vamos a plantearnos por qué no cambiar nuestro estilo de vida. Y decimos estilo de vida que no solamente para alcanzar esa meta de control de peso y tener una buena calidad de salud es no solamente el plan de alimentación, sino organizar y plantearnos nuestra agenda o nuestro cronograma también lo que es la actividad física. Entonces, una de las cosas que siempre nos planteamos es que pensamos que hacer dieta es que empiezo el lunes o empiezo en enero. Y si cambiamos un poquito ese concepto de lo que es el término dieta, sino realmente incorporar como que cada alimento que yo consumo cada día en cantidades y la calidad de lo que yo me vaya a comer es lo que va a determinar de que yo pues pueda mantener un peso saludable. Y no solamente pensar que hacer dieta es porque me quiero controlar el kilo, sino también garantizar que tenga un buen perfil lipídico, garantizar que mis niveles de glucosa estén bien, mis niveles de insulina. Entonces, son cosas que nos tenemos que plantear como propósito cuando queremos comenzar pues un cambio en nuestra vida y que siempre va para mejor. Un plan de alimentación bien asesorado, individualizado, que esté acorde a las proteínas, grasas y carbohidratos que todo individuo necesita, le va a permitir a toda persona pues llevar una calidad de vida adecuada y por supuesto evitar complicaciones, porque como tú decías, lo que pasa es que el problema es que la gente viene al nutricionista cuando ya tiene la complicación o cuando te lo refiere un médico porque ya tiene una cierta patología que hay que tratar, más no verlo como la nutrición como una medicina preventiva. Ahora, Luisa, si venimos de este mes de fiesta, ¿ok? Donde el exceso quizás se hizo nuestro amigo, ¿no? No fue cómodo en el exceso de la alimentación y la ingesta de algunas bebidas. Yo te quiero preguntar, ¿cuánto tiempo uno puede ver el cambio en el cuerpo? A las semanas, a los días, este incremento en el peso. ¿En cuánto tiempo se puede determinar? Sí. Porque uno dice, bueno, es que me comí eso hoy y mañana es otro pedacito. Pero va a llegar un momento en que eso de pedacito en pedacito se va acumulando. ¿Cuándo yo lo puedo ver? Es así, es meramente acumulativo, porque es que si, por ejemplo, nosotros hacemos una transgresión alimentaria el día de hoy y tú mañana te montas en una balanza, quizás tú dices, bueno, aumenté 1 kilo. Eso no es tan cierto, porque recordemos que parte de nuestro peso corporal, un porcentaje de ello es agua corporal. Entonces, esa parte que tú dices, bueno, estoy como reteniendo líquido. Ahora, si esta ingesta hipercalórica es sostenida en el tiempo, estamos hablando de un periodo ya de por lo menos 21 días a 40 días, esta ingesta hipercalórica, ese poquito que tú dices, hoy sí, mañana también, pasado también, puedes empezar a tener una ganancia de peso fácilmente ya en un mes de unos 2 a 3 kilos si no es bien monitoreada esa ingesta calórica. Entonces, ¿qué es importante? Un día de una salida, que es lo que te dicen a veces, bueno, a ver cuánto me salió un día, pero el problema es cuando esto se sostiene en el tiempo y pues si no hago estos cambios como el gasto calórico que puedo generar a través de la actividad física y no solamente pensar de cuánto como, sino qué es la calidad de lo que me como. ¿Qué como, no? Somos lo que comemos. Es así, indudablemente. Una frase trillada, pero es muy cierta. Es muy cierta, es una frase hecha por Hipócrates donde decía que si yo por lo menos empiezo a comer incluso en Navidad, y es lo que le decimos a todos los pacientes, si tú en diciembre por lo menos incorporas un poquito la ensaladita, la fruta, que es algo que también a veces dejamos por fuera, y no solamente concentrarnos en esa ingesta de bebidas alcohólicas,
si me voy a comer la yaca, me voy a comer 3, ¿por qué no comerme una y combinarlo con una buena ensalada? Lo que pasa es que eso no está en el patrón de alimentación que tenemos como que en nuestro día a día cuando estamos haciendo pues una alimentación sana. Sobre todo que en diciembre el plato típico navideño de las dos fiestas más, vamos a llamarles las más importantes, tiene una cantidad increíble de carbohidratos juntas entre la yaca y todos sus componentes. El pan de jamón y la ensalada de gallina, tú dices, wow, ¿no? Sí, una de las cosas que, bueno, digamos que más le inquieta a la población en los días de Navidad, bueno, ¿qué voy a hacer con los días, digamos, específicos de la fiesta? Pero el problema es que la gente no solamente hace el plato navideño para los días de 24 y 31, sino que empieza diciembre y empezamos a comernos ese plato navideño incluso los 30 días de Navidad y ahí está el problema. O cuando estamos preparando las hallacas y empezamos a picar, ¿no? Ese es otro de los problemas que tenemos. O sea, picar puede dar que tú incrementes la ingesta calórica. Entonces, eso es una de las cosas que hay que tener en cuenta. Y sobre todo una persona que tenga un diagnóstico establecido, por ejemplo, una diabetes, una resistencia a la insulina o prediabetes, que esté haciendo esta ingesta calórica y sobre todo de carbohidratos, tiene que estar muy alerta porque esto te va a alterar tus niveles de glucosa en sangre y es como un círculo vicioso porque el aumento de la glucosa te va a llevar incluso a que la gente quiera tener más apetito, quiera comer más. Ahora, si yo vengo en mi proceso de repente comiendo balanceado, me excedo en diciembre y cuando retomo mi plan de alimentación en enero, de repente se me hace difícil perder estos kilitos de más. Pudo haber ocurrido que tras esta cantidad de alimentos que nos comimos en diciembre, se nos haya alterado el metabolismo y seamos posteriormente pacientes con resistencia a la insulina. ¿Tiene sentido? Tiene sentido, claro que sí. Y volvemos al punto de la calidad. Cuando solamente nos concentramos en comer en cantidad y hay una mala distribución proteico-calórica, pues donde nuestra alimentación es a base solo de carbohidratos, cero ingesta de vegetales, cero ingesta de fruta, comemos exceso de las grasas, las frituras. Esa mala distribución calórico-proteica y de grasas va a determinar que yo pueda tener un cambio en mi metabolismo a largo plazo si esto lo mantengo, pues por supuesto, en el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Bueno, ya pasó diciembre, podemos reiniciar, claro que sí. Si hay una persona que está viendo que cuando hace ajustes en su aporte calórico y no baja de peso, siempre recomendamos una evaluación, porque es como tú dices, a lo mejor pudo haberse desencadenado una alteración que ya tenía como latente ese paciente allí y que a lo mejor sencillamente, pues en un diciembre sedentario, un diciembre con ingesta calórica elevada, pues de hecho en enero nosotros vemos que una de las consultas mayores pues es aumento de colesterol, los triglicéridos por las bebidas alcohólicas. Entonces todo eso puede ser un cambio en todo lo que es el perfil metabólico de esa persona y necesita buscar ayuda. Sobre todo si tengo de repente antecedentes con diabetes. Así es, ¿no? sobre todo si hay un precedente familiar de importancia, es importante estar alerta a esto en esta etapa. Ahora, el punto es, Luisa, que cada cuerpo es un mundo y de repente la cantidad de carbohidratos, de proteínas que tú le colocas a un paciente no es el mismo que me vas a colocar a mí en mi plan de alimentación. Así es. Pero si nosotros ahorita te estamos escuchando y cuando termine el programa decimos, bueno, no, vamos a seguir la recomendación de la nutricionista invitada Entre Noticias, tú dices, ¿por dónde comenzar? Para que sea quizás el primer paso que luego nos lleve a una consulta contigo en todo caso. Es así. Lo primero, bueno, primero tener el deseo y la motivación de quererlo hacer, porque nada hace con que una persona vaya a una consulta obligada, como yo siempre le digo, y tener el deseo y el compromiso con uno mismo. Yo pienso que parte de los propósitos es el compromiso que tenemos con nosotros mismos, que es lo más importante. Lo otro, empezar por una evaluación nutricional por un especialista en esta área, donde pues realmente él te va a evaluar cómo están esos parámetros de laboratorios, cómo está tu peso corporal. Si llegas a requerir algún fármaco, pues el especialista lo va a indicar si es necesario. No todo el mundo necesita fármacos para bajar de peso, y esa es otra cosa. Buscamos la solución en la pastilla o en la inyección y eso no es tan cierto. Empezar a reducir las cantidades progresivo, y nosotros no le decimos, es que no que tienes que hacer un plan o lo que llama una palabra horrible que es régimen, no tiene que ser un régimen. Esto puede ser también un plan de alimentación individualizado, donde, como tú dices, cada cuerpo es un mundo, y incorporar incluso a tus hábitos pues ciertos alimentos en pequeñas raciones. Bueno, si antes el sanguchito no me comía los vegetales, se lo puedo incorporar. Si antes no hacía una merienda con una fruta, pues me la voy a empezar a comer en vez de comerme todos los días los platanitos o las cosas fritas, por ejemplo. Voy a empezar a caminar aunque sea unos 10 o 15 minutos. Pequeños cambios a corto plazo van generando pues cambios a mediano y a largo plazo.
Mira, aquí te escriben, hay un par de comentarios que escriben a través de nuestra cuenta de Twitter, Entre Noticias. Escribe Pilar Martínez. Bueno, lo del tema del ayuno intermitente lo vamos a responder más adelante porque es una pregunta muy común cuando tenemos especialistas en tema nutricional. Lenin Smir escribe, feliz y bendecido domingo para Entre Noticias y sus invitados. Excelente programa. Quiero expresar mi preocupación porque comí mucho antes y durante la Navidad y no engordo nada. ¿A qué se deberá? Gracias y espero su respuesta. Bueno, eso habría que hacer una adecuada evaluación porque no necesariamente toda persona que tiene una ingesta hipercalórica tiene que tampoco aumentar de peso. En algunos casos puede haber, sencillamente es una cuestión de metabolismo y como decíamos, cada persona es un mundo. Sin embargo, la sugerencia para esta persona puede ser revisar algún perfil tiroideo para descartar otros tipos de alteraciones como puede ser, por ejemplo, hipertiroidismo. Y si eso está bien, sencillamente hay personas que tienen un metabolismo donde su componente de gasto calórico es más elevado. Y eso tiene que ver mucho con cuánto es la composición corporal, sobre todo de masa corporal que tenga una persona en cuanto a músculo. Entonces, no hay que preocuparse que porque el hecho de que yo no aumente de peso, significa que yo pueda tener una patología. Entonces hay que evaluarlo y buscar un especialista que le pueda pues dar un diagnóstico adecuado, es lo importante. Escribe CC Carmen 1, comí de todo en diciembre, no aumenté nada de peso, todo lo contrario, bajé casi 2 kilos y mi perfil lipídico de aumento, eso me preocupa. Ok, a lo mejor ahí lo que puede estar pasando es que si hubo un aumento en su perfil lipídico, quizás ella no aumentó de peso, pero fíjate que en su metabolismo responde por aumento de los lípidos. Cuando hablamos de un control metabólico, no solamente es peso, o sea, eso está determinado por peso, glicemia, colesterol y triglicéridos. Entonces, a lo mejor ella ve reflejada la ingesta hipercalórica es en sus niveles de lípido plasmático y no lo está viendo en el peso, y eso también puede pasar. Hay personas que mantienen su peso, pero tienen alteraciones a nivel del perfil lipídico. Ahora, la recomendación, Luisa, es que yo mañana en ayunas me haga un examen de laboratorio, ¿verdad? Diga, bueno, si yo me excedí o no me excedí, lo bueno sería que yo me haga un examen de laboratorio. Así es, una actualización en de ayunas y yo decir, bueno, ok, esto es lo que tengo, esta es mi realidad. Así es. Y por dónde yo empezar en este sentido para una alimentación, porque de repente tengo, como tú dices, el triglicérido, el colesterol. Estamos hablando de un perfil 20, se le llama el examen. Hacer en ayuno por lo menos de 12 a 14 horas un ayuno para determinar cómo está ese perfil 20 o lo que llamamos un perfil que incluya perfil lipídico establecido, porque tú puedes dar un colesterol total y a veces la gente se alarma por el colesterol total y hay algo que hay que definir que es el HDL colesterol, que es ese colesterol bueno. Entonces, no todo nuestro colesterol es malo. Entonces, por eso se pide que sea un perfil 20 que incorpore un perfil lipídico, una glicemia en ayunas y que dependiendo cómo estén esos laboratorios, pues ya el especialista le dirá si hay que profundizar en otros laboratorios, que eso es completamente individualizado. Pero para comenzar, y si una persona empieza con algunos síntomas como mareos, cefaleos, o sea, dolores de cabeza, empieza a sentir que pierde un poquito el equilibrio, bueno, algo puede estar pasando y eso es una alerta. Entonces hay que irse a hacer un parámetro de laboratorio para descartar. Se recomienda que tomar 1 o 2 vasos de agua en ayuna. ¿Para qué nos ayuda esto? Sí, lo fundamental de esto es un poco la parte de la hidratación que requiere el cuerpo y eso es importante. Y también el componente agua tiene un componente en eso que llaman activador metabólico. O sea, todos los nutrientes cumplen una función en nuestro cuerpo. Y el agua pues también constituye uno de esos alimentos que tenemos que incorporar y que esa hidratación es fundamental para que todo nuestro metabolismo, lo que llamamos nuestras células, empiecen a trabajar y, como dice, estar activas siempre e hidratadas. Todo exceso es malo y tú como nutricionista pues me imagino que apoyas esta premisa. ¿Cuánta cantidad de agua un individuo debe tomar máximo al día? Sí, eso también se calcula en función del peso corporal. No es que todos tenemos que repetir que tenemos que tomar los 8 vasos de agua, como se dice. Deben ser calculados unos 30 cc por kilogramo de peso. Es decir, si yo peso 70 kilos, multiplico eso por 30 cc y eso me da un aporte de 2.000 cc o lo que llamamos 2 litros al día. Igual en el caso de los niños, no es lo mismo una persona con una patología renal que pueda tener, por ejemplo, un edema. Tú no le puedes decir a esa persona con ese acúmulo de agua en el cuerpo, tome los 8 vasos de agua. Eso también hay que individualizarlo. O no es lo mismo un atleta que realiza ejercicio de alto impacto, de alta intensidad, pues la hidratación va a ser muchísimo mayor. Pero un promedio de una persona sana es el equivalente a más o menos unos 2 litros de agua al día. Eso sí, es agua sola, no es agua. Eso voy. No es agua con jugo, no es agua. Aquí voy, con agua de piña. Entonces, ¿cómo se llama? Remojo las conchas de la piña. Yo estoy aquí, tú sabes, acordándome de un montón de cosas que también he hecho, debo confesar. Remojo la concha de la piña y al día siguiente me tomo el agua, o en su defecto la hiervo. Agua de avena.
Ujú, Cúrcuma. bueno, sí. Te estoy hablando todo para perder peso. Eso, sí. ¿Qué tan recomendable es? Es cierto. ¿Qué es ¿no? lo que realmente, bueno, sí, vamos a colocarle esto para que te ayude a perder peso, pero si tú le colocas un agua, quizás algún componente adicional, pero no cuidas la alimentación, yo creo que no va a ser mucho. Es así. Por ejemplo, el caso del agua de la avena, como lo citas, que a la gente le encanta eso y que para el colesterol también y para rebajar. Si tú le incorporas al agua una serie de cucharadas de avena, hay una carga de carbohidrato que también estás consumiendo. Entonces eso también hay que llevarlo con cuidado. Cuando hablamos de hidratación o agua, es agua sola, ¿ok? O sea, es agua sin haber incorporado ningún tipo de soluto o otro tipo de sustancia. Ahora, para ayudar a los procesos desinflamatorios, como citabas de pronto el caso de la cúrcuma, que ya también es otro nutriente que se viene estudiando, que se ha visto que tiene un alto componente antiinflamatorio, pudiera ser incorporado porque esto no tiene ningún aporte calórico o incluso en las tomas de las infusiones también se está utilizando mucho. El mismo caso del limón, que también a la gente le encanta tomarlo, pues tiene basamento científico, son fitonutrientes que tienen un cierto efecto, digamos, benéfico a nivel del organismo y que esto en las dosis adecuadas puede ser consumido, porque hay personas que me dicen, bueno, me tomo el limón, pero ¿qué tanto de limón? Porque tampoco vas a cursar con alteraciones de gastritis o acidez por excedernos en esto, solamente con el objetivo de rebajar. Entonces hay que tener un poquito de cuidado con eso, el agua, los tés, estas cuestiones que venden mucho como con la promesa de rebajar, no todo lo que es para cada uno, eso hay que individualizarlo. Bueno, y hay que realmente ser un poco responsable, ¿no? Además, con qué producto yo adquiero según lo que vaya viendo en redes sociales, que me lo venden como la última maravilla para perder peso y que realmente me sirve a mí en mi proceso, ¿no? Para adelgazar. Hay quienes toman chía o agua con chía o remojan la chía y al día siguiente se toman el agua en ayuna. ¿Es recomendable? Sí, ¿No? ahí lo que se recomienda es tomar el agua y, como le digo, no excedernos en ese soluto que le incorporan acá al agua, porque ahí puede haber también un cierto aporte calórico. Lo que se ha visto con la chía es que tiene un aporte también de omega 3, que tiene ese efecto también de dar más fibra, de mejorar el perfil lipídico, pero hacerlo con moderación y no olvidar que aparte de que yo me tomo esto en la mañana, debo de hidratarme durante el día. O sea, la hidratación tiene que ser antes, durante y después, digamos, de cada una de nuestras comidas durante el día. Ok, aquí vamos. Buenos días, Marjorie, pero por lo menos que diga cuánto debemos tomar, 1 o los 2 litros de agua. Bueno, ya lo respondió. Sí. 30 cc Por kilogramo por de peso. kilogramo. Si usted pesa 80 kilos, 8 por 3, 24, eso le da un promedio de 2 litros con 40... 460. Con 460. Casi 2 litros y medio más o menos. Casi 2 litros y medio. Usted va comparando, pero puede sacar un promedio de 2 kilos aproximadamente, de 2 litros, perdón, de agua. A ver, seguimos leyendo algunos comentarios. Fíjate, buenos días, excelente programa. Con el tema de la nutrición, pregunto, ¿es sano que las personas salten el desayuno para perder peso? Bueno, esa pregunta debe venir más o menos por la tendencia que hay ahorita a hacerlo de los ayunos o los ayunos prolongados o ayuno intermitente. Hay estudios donde te están mostrando de que esto pudiera tener un efecto benéfico para el control de peso y control de glicemia. Sin embargo, estamos viendo otras revisiones donde se está viendo que esto más bien a largo plazo trae alteraciones en la composición corporal, es decir, estas personas empiezan a perder incluso masa magra, que es uno de los componentes del cuerpo que más nos interesa más bien incentivar en las personas, por eso nosotros insistimos tanto en el ejercicio de trabajo muscular. Se dice que el ayuno intermitente no puede ser aplicado en todas las personas. Una persona con una condición, por ejemplo, de diabetes, que requiere un tratamiento con hipoglicemiantes o con insulina, no puede ser sometido a un ayuno. También los estudios han mostrado que una dieta hipercalórica, base en una dieta mediterránea con vegetales y frutas bien calculado e incorporando el desayuno, permite perfectamente la pérdida de peso sin necesidad de someter el cuerpo a estos ayunos prolongados. Entonces, mi sugerencia ante esta parte del ayuno intermitente es que todavía los estudios no son concluyentes, son estudios realizados en poblaciones muy pequeñas, la muestra no es significativa. Cuando nosotros hacemos medicina o nutrición para poder prescribir algo, tenemos que tener estudios serios publicados que tengan un resultado a largo plazo y que se vea que no va a traer complicaciones. Entonces, lo que se ha visto en estos estudios es que han sido a corto plazo, no todo el mundo responde metabólicamente igual. Entonces, lo que yo siempre les digo, cualquier persona que quiera iniciar este tipo de intervención o plan de alimentación tiene que buscar ayuda asesorada y que permitir que en esas horas que permite, por lo menos la ingesta calórica, sea en cantidad y calidad, porque nada haces con hacer un ayuno prolongado y después terminas comiendo la ingesta hipercalórica en esas 8 horas o 6 horas que se permiten consumir alimento. Entonces no estás logrando realmente el llamado control metabólico. Entonces yo siempre digo que hay que buscar asesoría
y no necesariamente por dejar de desayunar vamos a rebajar. No, y que además hay quienes comienzan este ayuno intermitente sin ningún plan de alimentación previo, sino Así que es. venimos de, qué sé yo, de comer una cantidad excesiva de alimentos y de repente al día siguiente amanecemos con que no comemos por 12, 14, 16 horas. Y entonces tú dices, Es terrible. ¿sabes? Hemos tenido incluso emergencias en las consultas por personas que han convulsionado incluso por hipoglicemias, bajas de glucosa, de esos ayunos prolongados. Entonces hay que individualizar. Incluso yo una vez tenía un caso de un paciente que fue a un gimnasio, entonces en el gimnasio le decían que tenía que hacer tantas horas de entrenamiento y tantas horas de ayuno. Obviamente el señor se desmayó en el gimnasio y entonces nos acuden con ciertas alteraciones solamente con el objetivo de rebajar. O sea, realmente hacer una buena nutrición es lograr equilibrio en todo. Mañana es lunes, me voy a despertar porque me voy a reincorporar a trabajar, porque me fui de vacaciones y hoy regreso de la playa, del campo, la montaña, de mis vacaciones. ¿Qué me recomiendas hacer mañana para ir haciéndole frente a lo que es esta transformación o este cambio en el proceso de alimentación? ¿Cuál es tu recomendación? Ok. Para una persona que todavía no haya recibido alguna asesoría, digamos, o una evaluación nutricional individualizada, ¿qué le recomendaría yo mañana para comenzar? Vamos a estructurar un menú del día para decir, bueno, ¿qué puedo desayunar? El desayuno ideal es aquel que incorpora un tipo de carbohidrato complejo con proteína, es decir, una arepita quizás mediana de no más de 100 gramos aproximadamente, con un proteico que puede ser un par de huevos, por ejemplo, que lo puedo hacer tipo revoltillo, ¿por qué no agregarle unos vegetales como un perico? O voy a comerme un par de rebanadas de quesos blancos, no usar los quesos amarillos, quitarnos un poco ese exceso de mantequilla que le colocamos a la arepa que Y estamos margarina, comiendo. ¿no? También. La mantequilla y tanto la margarina. ¿Por qué no mejor sustituirlo por un poquito de aguacate? Evitar las empanadas, que eso es un desayuno que le gusta mucho al venezolano, frecuentar. O sea, quizás la frecuencia es lo que es importante. O sea, no tanto la empanadita frita todos los días como el refresquito en la mañana o la bebida azucarada. Porque no empezamos de pronto con una infusión o nos tomamos un cafecito que le pongamos menos azúcar o no, sencillamente no colocarle. Ese pequeño cambio de reducir, estamos ya controlando la ingesta calórica. Y le estamos de alguna manera enviando una información al cerebro, ¿no? Así es, la información es, estoy comiendo lo que me gusta, pero estoy ajustando las calorías que le agrego a esto. Hablaste de la empanada que tan sabrosa es y nada como una empanadita frita rica, calientica y que tú muerdas y te salga el quesito así. Así. Pero la queremos, pero tenemos ahí la maravilla de la freidora de aire. ¿Es bueno, no es bueno? ¿Es recomendable? Sí, ¿Qué nos dices? esa es otra, digamos, técnica culinaria que estamos utilizando que pudiera ser utilizada. Hubo mucha controversia con respecto a la freidora de aire que decían que producía alteraciones, que pudiera ser cancerígena. ¿Qué es lo que se recomienda con la freidora de aire? Puede ser utilizada, solo que no importa que nos prolonguemos un poco más el tiempo, pero no utilizar las temperaturas extremas, o sea, no llegar a que porque queremos que esto se cocine rápido, tenemos que ponerle el máximo a la temperatura, unos 200 grados más o menos, no más de eso estaría adecuado, aunque esto se prolongue en el tiempo, o sea, podemos utilizarla como una estrategia para reducir la cantidad de grasa que le incorporamos a los alimentos. Entonces, esa empanadita que tú me dices, bueno, ¿por qué no la vamos a empezar a hacer allí? ¿Por qué no hacerla horneada en vez de hacerla siempre frita? Pero de repente nos podemos dar un regalo de comernos una empanadita frita una vez a la semana. Así es la frecuencia. O sea, lo importante es que yo voy a tratar de comerme, como tú dices, una empanada, porque amor no lo agarro el fin de semana o el día que me voy para la playa. Por ejemplo, un día de playa, qué rico comerte de pronto una empanadita de cazón, pero me voy a comer una, no 5, ¿ok? ¿Con qué me la voy a tomar? ¿Qué bebida le voy a adicionar? Eso es lo que te hace el extra de calorías que estoy tomando ahí. Otra cosa importante para el día de mañana cuando comiencen, por lo menos una fruta al día. Hay una teoría que dice que una fruta al día te aleja del médico 5 años. O sea, los nutrientes que podemos conseguir en unas vitaminas y minerales de una fruta tienen un alto componente antioxidante en nuestro organismo que nos puede ayudar en ese componente de prevención de descontroles metabólicos. Otra cosa fundamental, como siempre les insisto en todos los programas, el consumo de los vegetales tiene que ser más frecuente. Piquemos un tomatico por lo menos como acompañante de esa comida del día a día, ¿por qué no un poquito de una sopita de auyama, por ejemplo? O sea, ese pequeño aporte que le estemos dando son nutrientes que le estamos dando al cuerpo. Entonces no es la excusa de que los vegetales son los más costosos. Hay vegetales en temporada que son pues mucho más accesibles, pero si cambiamos ese clic mental de qué vamos a incorporar en el patrón de alimentación, pues nos permite accesar a este tipo de alimentos y hacerlo más frecuente, porque no porque yo les diga que mañana comiencen a comer vegetales lo voy a olvidar sino hasta la otra semana, o sea, esto tiene que ser un poco más frecuente. Y lo otro importante, controlar la ingesta de azúcar. Si yo antes me comía 3 dulces al día, bueno, voy a tratar de comerme uno solo para empezar,
O quizás si antes me comía 3 o 5 chocolates, voy a empezar con 1. O sea, no te estoy diciendo que no, pero que trates de hacerlo menos y hacer cambios progresivos. Entonces, porque una de las cosas que vemos mucho en la adherencia a estos tratamientos nutricionales es que los pacientes, cuando tú le quitas todo como que de una forma abrupta, no hay adherencia a nuestro tratamiento. Entonces, hacer los cambios poco a poco, pues vamos garantizando ese pequeño ajuste calórico que garantiza que los pacientes pues logren sus metas. ¿Qué es el efecto rebote? Okay. ¿Y por qué se da y cuándo se da? Buena pregunta. Fíjate, el efecto rebote ocurre muchísimo, sobre todo en estas personas que se han sometido a estos ayunos prolongados, en las personas que por mucho tiempo suprimen sobre todo la ingesta de nutrientes como los carbohidratos. ¿Qué es lo que pasa? Hay una tendencia, que hubo una moda de dietas que era que no como carbohidratos, porque ¿qué pasa cuando no consumo carbohidratos? Mi páncreas no libera insulina para controlar esos niveles de glucosa que tenemos, y por supuesto la gente dice no tengo hambre, porque eso hace que no se te estimule el apetito. Pero ¿qué pasa? El cuerpo necesita esa fuente de energía de alguna manera. Cuando yo no se la doy, el cuerpo siempre va a estar muy alerta. Es como que nuestro metabolismo está muy alerta a la próxima ingesta de ese nutriente. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando las personas tienen un periodo haciendo dietas sin carbohidratos o sin nutrientes suficientes, es como que cuando yo vuelvo a consumir ese carbohidrato, es lo que le pasa mucho a la gente que hace las llamadas dietas de los puntos o las llamadas dietas sin carbohidratos. Cuando el fin de semana me pruebo un poquito de la arepita o me pruebo un poco de exceso de carbohidratos, pues el lunes me peso y tengo como 2 o 3 kilos de más. Obviamente ese metabolismo estaba ávido de ese nutriente y lo asimilo. Entonces viene el efecto rebote. Por eso es que son personas que cuando han perdido peso abruptamente o muy rápido, incorporan estos nutrientes, hay una asimilación casi que del doble o del triple y no una metabolización adecuada de esto. Y es por eso que tenemos ese efecto rebote. Son las personas que la ves muy delgada y de repente empiezan a aumentar de peso. O esas personas que se someten a las cirugías bariátricas, que pierden peso rápidamente y de repente se olvidan de los hábitos alimentarios, empiezan a incorporar otra vez alimentos y hay ese efecto rebote o reganancia. Yo en algún momento, cuando hacía proceso de alimentación, de plan alimenticio, me recomendaban que redujera el consumo de lácteos, leche, quesos, etcétera. Es así. Sí, bueno, una de las cosas que también hay que considerar cuando queremos hacer un plan calórico controlado es no excedernos en la ingesta de lácteos, porque si recordamos qué alimentos contienen lácteos específicamente, son los quesos, la leche, el yogur. ¿Qué es lo que ocurre realmente? A veces la gente que dice, bueno, yo estoy comiendo el quesito blanco y de pronto desayuno, almuerzo y ceno una cantidad de quesos que voy a incorporar adicional a mi ingesta proteica. Entonces, hay que tenerlo con cuidado porque también el exceso de los lácteos pueden tener un aporte de grasas también incorporado y de sodio que puede influir también en el control de peso. Entonces, una de las cosas que yo siempre le digo a los pacientes, por ejemplo, si usted va a almorzar, yo me puedo comer mi pescado, mi pollo, una ensalada, un cierto aporte de arroz, pasto, puré, pero no le voy a incorporar de entrada una ensalada capresa, que a veces la gente dice, yo como ensalada, pero como capresa. Yo estoy adicionando un aporte más de lácteo allí, de proteínas adicionales a mi ingesta proteica que ya me toca en ese plato de comida. O por lo menos muy típico de Maracaibo que la gente come el queso en todas las comidas como parte del patrón de alimentación. Eso es exceso. Entonces hay que también moderarlo. En un buen plan de alimentación tú puedes calcular cuántas rebanadas te corresponde de queso, por lo menos en la mañana o en la noche. ¿Cuántas corresponden de queso? Por ejemplo, una persona que tenga no que subir de peso ni bajar, sino mantenerlo más o menos, 2 rebanadas que son como 60 gramos de queso aproximadamente y de quesos blancos bajos en grasa. Porque no con esto quiero decir que voy a comer siempre el queso amarillo o el queso que le agregamos a todos que tiene mayor aporte de grasa. E inclusive hay una tendencia que también se está viendo en algunos estudios, que el excedente de lácteos diarios pudiera tener ciertos vínculos con algunos tipos de cánceres. Por eso es que también se habla mucho de tener control en la ingesta de lácteos. Entonces la recomendación es, no es que lo voy a quitar porque también necesitamos por el aporte de calcio, el aporte de los lácteos. Entonces, bueno, me voy a comer mi par de rebanadas controladas o mi cafecito con leche medido. Dejábamos una pregunta abierta en el segmento anterior y es cuál de estos carbohidratos que usualmente lo colocamos en nuestra dieta diaria, es el menos recomendable. Sí, si es que hay uno que lo podemos criminalizar así o calificar, claro, mejor dicho, porque hay alimentos que sí los hemos criminalizado. Es así. Primero tenemos que definir cuáles son los tipos de carbohidratos. Tenemos 2 tipos de carbohidratos en nutrición, que son los carbohidratos complejos o llamados absorción lenta, que es cuando consumimos ese tipo de carbohidratos como bien sea los granos, el arroz, el plátano, la yuca, las pastas, como estábamos hablando en el segmento anterior, y tenemos otro tipo de carbohidratos que son llamados carbohidratos de absorción rápidas o simples, que es cuando comemos los azúcares, el exceso de las mermeladas, las bebidas azucaradas. Entonces, ¿qué es lo que hace la diferencia entre uno y otro? Que una vez que nosotros los consumimos, hay un proceso de absorción en nuestro organismo y que ese proceso de absorción a nivel del intestino va a dar una respuesta de glucosa en sangre.
¿Qué es lo que hace que sea más lento o más, digamos, más rápido? El tipo de composición o fibra que pueda tener un alimento. Por eso es que se recomienda consumir más que todos los granos o esos alimentos ricos en fibra y evitar esos carbohidratos de absorción rápida, como no le pongas tanta azúcar a la comida, no te excedas en los postres que tengan también grasas, porque entonces comemos de pronto la torta con cremas pasteleras, que eso tiene otro aporte tanto de grasas y azúcares, el exceso de las mermeladas, las bebidas carbonatadas con azúcar, esas bebidas líquidas que la gente sustituye a las bebidas líquidas como algunos tés que tienen azúcar, esos son carbohidratos de absorción rápida que son los carbohidratos que deberíamos de evitar. El exceso de ellos son los que determinan aumento en los niveles de glucosa en sangre, aumento de la densidad calórica de lo que comemos y eso es lo que puede determinar aumento de peso y otro tipo de alteraciones. No podemos olvidar que no solamente es aumento de peso, sino alteraciones como aumento de triglicéridos. Hablábamos en el corte que hoy en día hay una patología que la gente no le presta mucha atención, pero está cada vez más, que es el hígado graso. El hígado graso es sencillamente ese acúmulo de grasa que estamos teniendo a nivel del hígado y que inclusive se está vinculando con algún tipo de cáncer. Y la principal causa de esto son la obesidad, esa grasa abdominal que acumulamos, el aumento de los triglicéridos, y eso es por consumo no solamente tanto como cree la gente de las grasas, sino también los azúcares refinados en exceso. Entonces mi recomendación es que conozcamos los carbohidratos, cambiar un poquito el concepto de que todos son dañinos, necesitamos un poquito de cada uno de ellos en cada una de las comidas. Y como te decía en el corte, bueno, si yo voy a comer pasta, bueno, déjame conocer cuánto me toca de la pasta, cuánto me toca de esa yuca que me voy a comer, cuánto de los granos, a qué hora los tengo que comer, si tengo algún tipo de tratamiento y los tengo que merendar también, pues vamos a tratar de incorporarlos en las dosis que sean lo más adecuadas. Sí, es la mayor recomendación, ¿no? Y en temas de la cena, Luisa. Sí, eso es otro tema que muchos dicen, no voy a cenar porque voy a engordar, eso es para rebajar. O me como una galletita de soda, o no voy a comer fíjate lo que más o menos he escuchado. No se come fruta de noche. Ajá, ¿es un mito o una realidad? Mito. Sí, eso es un mito y también eso depende del caso. No es lo mismo, por ejemplo, un niño que está en crecimiento que de pronto pueda requerir esa fruta, incluso incorporarla en su cena, a una persona que quiera bajar de peso, porque eso es parte de una tendencia que había por ahí, como un mito de que la fruta antes de las 3 de la tarde porque la fruta engorda. Ninguna fruta engorda. La fruta tiene un azúcar que es la llamada fructosa, que porcionada perfectamente se puede incorporar en la dieta diaria del individuo e incluso en la noche, si de pronto no la ha comido en el día a medida, yo la pudiera incorporar. O sea, cada fruta tiene su tamaño de porción. No porque yo te diga voy a comer cambur, me voy a comer 3 cambur, que ese es el problema. O me voy a comer la mandarina, me como 3 mandarinas. O sea, lo importante es conocer la porción, dependiendo del tratamiento también que tenga la persona indicada, a qué hora lo voy a indicar, la edad del paciente, los requerimientos. A lo mejor si tú tienes una persona que más bien requiere aumentar de peso, se va a beneficiar de comer esa frutica también en la noche medida. Entonces todo eso hay que individualizarlo. Entonces hay que quitarse un poquito ese temor de las frutas. Lo que sí hay que considerar es no consumir fructosa en polvo. Ahorita hay una tendencia que nos estaban vendiendo el azúcar de la fruta en polvo con el cuento de que es más saludable y no es cierto. Eso a nivel del hígado lo convertimos igual en azúcar. O la gente que tiene la tendencia que usa miel para endulzar o el azúcar morena para endulzar, eso igualmente se metaboliza en nuestro hígado igual en azúcar, exactamente igual. Y muchas veces terminan utilizando más de la porción con el cuento de que eso no tiene casi azúcar. Entonces, de ahí la importancia de la educación nutricional de que pues evitar mejor ciertos alimentos para evitar esta complicación. ¿Qué sería o cuál sería una cena ideal? Ok, una cena ideal es aquella que incorpora un aporte proteico. Entonces digo, bueno, de pronto hay gente que me dice, no me gusta comer carne o pollo en la noche. Bueno, voy a sustituirlo de pronto por una tortilla, porque no hacemos de pronto una tortilla casera baja en grasa con algunos vegetales. Le podemos picar de pronto un par de calabacines o porque no le ponemos un poquito un tomatico. Sí se puede comer el carbohidrato nocturno. Ajá, ¿cuál es el mejor? Las mejores opciones son los que tengan menor aporte calórico dosificado. Por ejemplo, si yo en la mañana me como la arepita de mediana de unos 100 gramos, quizás en la noche, si estoy en control de peso, unos 50 gramos, que es una arepita más pequeña. O sencillamente como un paquetico de galletas de soda no con grasas, no le voy a agregar las grasas, ni la nata, ni todo lo demás que le puedo adicionar. En vez de comerme de pronto 2 rebanadas de pan para una mujer que quiera bajar de peso, me voy a comer una sola rebanada. Hay muchas opciones ahorita, como esas opciones de fajitas o tortillas que son delgaditas, que también se puede incorporar en una porción medida y que esto sencillamente no va a tener sino un aporte de no más de unas 80 calorías que me estoy consumiendo con esa rebanadita. Porque ¿qué es lo que pasa que le ocurre a mucha gente? Con el cuento de que no me lo como, a veces se paran hasta de madrugada porque el cuerpo le está demandando un poquito de glucosa y terminan comiendo un aporte mayor en horas más tarde, que puede ser más bien una complicación. Cenar temprano, incorporar también siempre algo de vegetales y dosificar ese carbohidrato nos va a permitir igual permanecer en un plan hipocalórico sin necesidad de restringirnos también la cena. La recomendación sí es eso, cenar temprano, y cuando hablamos temprano, si es posible, antes de las 7 de la noche sería lo ideal.
Y el último vaso de agua en la noche, ¿cuál se pudiera ser la hora ideal? Bueno, lo ideal es que deberíamos hidratarnos hasta que nos acostamos. El problema es que a veces eso nos incita a que en la madrugada nos paramos a ir al baño. Hay mucha gente que pues obviamente no quiere esto. Pero si podemos hidratarnos por lo menos hasta las 7, 8 de la noche, sería lo ideal para tomar una adecuada hidratación durante el día. Como te decía en el corte, eso tiene que ser durante el día. Una merienda ideal, Luisa. Ok, porque a veces snack. nos vamos un snack, pero el snack es aquello que tiene amarillo número 5, que tan Sí. sabroso es, ¿verdad? Importante es que, como tú dices, no que tenga colorantes artificiales, ni nada de eso amarillo número 5, ni mucho sodio, ni glutamato de sodio. Las meriendas ideales que puede ser una fruta, estamos hablando de una fruta, puede ser de pronto una manzana, un durazno, un cambur pequeño, una tacita de lechosa, patilla, picada, cualquiera de esas opciones. En el caso de los niños que tienen un deseo por comer, de pronto en el caso de los dulces, siempre les sugerimos, come un ponqué pequeño, pueden ser tortas a base de zanahoria, tortas de auyama, de pronto son opciones que se pueden comer. No más de 30 gramos de torta en una tarde, puede ser perfectamente una merienda. Para las personas más ansiosas, porque no nos comemos de pronto unas 2 o 3 tazas de cotufas, que lo podemos merendar perfectamente, es una opción que da Rica, saciedad, ¿no? es rica y tiene también un aporte de fibra. Y siempre tratar, si estamos muy ansiosos de hidratarnos, podemos tomarnos alguna infusión o algún tipo de té o tilo caliente que pues va a garantizar que nos dé saciedad. Son opciones más saludables. Escribe Jin Yapin, buenos días, excelente programa, me interesa mucho porque soy diabética, pero me dice, ¿qué me dice de la ricota? ¿Es recomendable? Es que me encanta, pone. Sí. La ricota es uno de los aportes proteicos o quesos más bajos en grasa. Sí, por su condición de diabetes la puede consumir, pero igual lo que yo le sugiero es que debe de conocer la porción en cada comida. 3 o 4 cucharadas de ricota equivalen a esos 60 gramos de queso que les estaba comentando. Aquí escribe Airam Lameda preguntando sobre marcas específicas que no podemos mencionar Claro, ni no. vamos a mencionar. Si usted desea, @soy nutritiva, directamente con esas 2 marcas puntuales, usted le pregunta a Luisa si es recomendable o no es recomendable. Pero si puedo leer esta pregunta que también hizo varias preguntas. Dice que los productos que queman grasa que venden en redes sociales funcionan. Dice, hace un mes compré unas gotas, entiendo que le dicen que se tome 6 gotas al día, será, no sé, no termino de entender la pregunta. Pero Bueno, esos productos quemadores de grasa. Sí, eso también hay que tenerlo con mucho cuidado. A veces nos están vendiendo cosas que digamos con la promesa de hacer control de peso y no todo puede ser prescrito a todo tipo de pacientes. Hoy en día hay tratamientos, y lo estábamos hablando en el corte, o sea, hay tratamientos específicos avalados y publicados científicamente que se pueden indicar para el control de peso. Hay que tener mucho cuidado con gotas, algunos fármacos inyectados, no todos son los indicados para cualquier persona. Yo le recomiendo a esta persona buscar asesoría, sobre todo por un endocrino, que hoy en día hay un tratamiento nuevo para el control de peso y que puede ser bien asesorado y lograr resultados muy a corto plazo. Escribe Doris Ayala, yo rebajé 15 kilos dejando de cenar, desayunando bien, almuerzo bien, y la gente me pregunta si estoy enferma. Porque hay personas que cuando pierden peso se ven quizás demacrada, se ven que la gente le dice, ay, te ves mejor gordita que delgada. Claro, eso tiene que ver mucho de qué tipo de selección de calidad nutricional comía esta persona en su dieta, porque de pronto ella desayunaba y almorzaba bien, pero qué calidad estaba comiendo. Eso pasa mucho con las personas que se someten a regímenes o controles de peso con planes de alimentación poco equilibrados, donde tú ves que hay una pérdida de peso, digamos, muy rápida, y hay pues un efecto a nivel de todo lo que es la piel. Acuérdense que los nutrientes hidratan nuestra piel, el cabello, todo eso forma parte de todas esas vitaminas y minerales que consumimos. Escribe NCH1960, ¿qué comer para aumentar peso y masa muscular? Claro, bueno, en este caso estamos hablando del caso contrario de la gente que quiere aumentar de peso. Lo ideal así es incorporar una ingesta hipercalórica, hiperproteica. Es decir, esta persona tiene que buscar ayuda para, primero, descartar que no haya nada metabólico ni tiroideo u otro tipo de alteración que puede ser que no aumente de peso. Pero lo recomendado es que de pronto, bueno, no sé qué edad puede tener la persona, pero una ingesta por encima de unas 2.500, 3.000 calorías diarias, o sea, no es que si hoy la como y mañana no, o sea, esto tiene que ser fijo y puede requerir incluso suplementación con algunas fórmulas hipercalóricas, hiperproteicas, puede ayudar a que esta persona aumente de peso, porque a lo mejor ella está comiendo un aporte calórico que le llamamos normocalórico, adaptado a su peso, pero no aumenta. Entonces hay que revisar qué puede estar incorporando esta persona. El tema del papelón, ya lo habías respondido, habías hablado del tema. Sí, hay que tener cuidado con el exceso de papelón. Esto sube la glicemia, tiene aporte calórico, aumenta los triglicéridos, entonces hay que tenerlo con moderación. El tema del gluten, Luisa.
Sí, ese es un tema muy controversial ahorita. Hay una tendencia de que la gente está eliminando el gluten. ¿Qué es lo que pasa con el gluten? Recuerden que el gluten es digamos, el componente que está, o proteína llamada gliadina, que está en ciertos alimentos a base del trigo. No todas las personas tienen que eliminar el trigo de su dieta, ni tampoco con la promesa de bajar de peso. Ahora, si es una persona que está teniendo algunos síntomas o tiene un diagnóstico establecido como una enfermedad celíaca, que requiere control de alimentos con gluten, hay que eliminar esto de la dieta, hay sustitutos. Sin embargo, lo importante es que si no tenemos ningún tipo de alteración, lo podemos consumir, forma parte de los carbohidratos que podemos comer, bien sea la pasta, las galletas, pero debe ser moderada las porciones. Gilberto Esteva es muy honesto y dice, desde Portugués, Araure, escribe, comí de todo, 7 hallacas, ensalada de gallina, tortas, por supuesto que engordé. Claro, bueno, él nos está dando el feedback, lo que decimos, el exceso de lo que él consume, por supuesto, engordó. Así es, y que bueno, además que si no le pesa, ¿verdad? Dice, Claro. ¿cuál es la alimentación adecuada cuando se sufre de gastritis? Te pregunta Rosy Cotti. Claro, una persona con gastritis, bueno, primero pues hay que buscar tratamientos para un apoyo gastroenterológico, pero desde el punto de vista nutricional hay que eliminar o controlar un tiempo los alimentos con lácteos, los alimentos con contenido de grasa, sobre todo las preparaciones fritas, hay que evitarlo. El exceso de las carnes rojas hay que evitarlo en esta persona, evitar los vegetales crudos, preferir los vegetales cocidos. Fundamental, realizar meriendas, no podemos tener ayunos prolongados en personas que tengan gastritis, ese periodo que el estómago está sin alimento produce hipersecreción de ácido clorhídrico y puede alterar mucho más lo que es el proceso de la gastritis, incluso la aparición de ciertas úlceras. Entonces, pequeñas tomas fraccionadas durante el día, realizar merienda, evitar los lácteos y evitar las carnes rojas, sino carnes más blandas como el pescado, el pollo, los mismos huevos lo pueden incorporar. Escribe Caropreso 07, buen día, soy delgada y me sale barriga, difícil de eliminar, ¿cómo hacer para bajarla? ¿Por qué pasa eso? ¿Verdad? Lo así que como pasa, con una barriguita sí, que hay parece personas un muy cuadrito. delgadas que pueden también tener esa barriguita de más. Eso también tiene que ver mucho con la genética que podamos traer también. Por eso es que hay personas que dicen, aunque yo entreno mucho, nunca la puedo eliminar. La recomendación es ellos, primero, saber si estamos haciendo un buen entrenamiento de ese músculo, pero segundo, no olvidar que algo que no nos podemos escapar ninguno es la genética que traemos. Entonces hay personas que, bueno, llegan incluso a practicarse alguna cirugía porque la genética, así sea que haga ejercicio, pues mantienen esa zona allí. Y bueno, descartar que no esté consumiendo alimentos que tengan grasas, por ejemplo. Para las personas que sufrieron de COVID, pasaron por el COVID, ¿hay unas recomendaciones puntuales en cuanto a la alimentación después del COVID? Sí, sí, buena pregunta, María. Sí, ahorita estamos observando en las pacientes que asisten a nuestras consultas, lo que fue el último año, ese periodo post-COVID, las distintas alteraciones que están presentando los pacientes, entre ellos aumentos de glucosa, hay personas que se hicieron diabéticas con el proceso del COVID, aumento de triglicéridos y colesterol por el proceso también post-COVID, aumento de peso, sobre todo las personas que tuvieron que aislarse y estuvieron con tratamientos esteroideos inclusive, pueden tener aumentos de peso y alteraciones en el perfil lipídico. Se recomienda primero recibir asesoría porque el plan de alimentación de esta persona tiene que cubrir los requerimientos tanto de macros y micronutrientes, vitaminas y minerales, reforzar ese sistema inmunológico, sobre todo con alimentos como vegetales, frutas, proteínas. Son pacientes que requieren un mayor aporte de proteínas porque se pierde muchísima masa muscular durante ese proceso, que es un proceso meramente inflamatorio. Entonces, durante el proceso de post-COVID hay que buscar ayuda para mejorar el perfil lipídico, mejorar todo lo que es la glicemia a estos pacientes, si hay ya diagnóstico de diabetes, recibir tratamiento farmacológico e inclusive de insulina, y la incorporación de la actividad física debe ser progresiva si se ha tenido algún proceso respiratorio, porque también es importante para volver a darle fuerza a los músculos respiratorios en su proceso de recuperación. Escribe Cat Delivery. Escribe, buenos días, mi hijo tiene 14 años y quiere aumentar la masa muscular, está muy flaquito. Ok, bueno, en el caso de los adolescentes, recuerden que eso es otra población que puede ser vulnerable a alteraciones de nutrición. La recomendación en los adolescentes es buscar cubrir sus calorías, que vayan a cubrir el crecimiento y desarrollo, y también, si es el caso de fortalecer la masa muscular, realizar entrenamientos, porque no todos los adolescentes pueden empezar a hacer trabajo con pesas de alto nivel de kilogramos, sino asesorado con especialistas de cuánto de peso puede utilizar, y consumir el aporte proteico acorde a su edad, condición, sexo y si tiene algún tipo de tratamiento o nivel de actividad física, puede recibir una ingesta hiperproteica. El tema de los adolescentes, los niños y adolescentes que están en este proceso de desarrollo,
lo que le damos a ellos, porque pensamos en el adulto y nos enfocamos mucho en el adulto, pero no hablamos, quizás no nos detenemos en lo que están comiendo los niños. Si bien es cierto, queman más, pues qué sé yo, los excesos mucho más rápido, el metabolismo estará mucho más acelerado porque hacen ejercicio, etcétera. No es menos cierto que vemos excesos también. Ayer estaba en un establecimiento y, qué sé yo, tenía 4 o 5 personas por delante y de estas 5 personas eran por lo menos adolescentes. Y había uno que otro niño. Pero lo que me llamó poderosamente la atención era lo que compraban, que eran bolsas de bebitos. Y yo te pregunto, este tipo de alimentos para esta población tan chucherías, para este tipo muchos que están en proceso de crecimiento, bebidas gaseosas también. Claro. Este es otro, como te decía, es un grupo muy vulnerable a las alteraciones de nutrición. Ahorita vemos niños o muy delgados, niños muy obesos, adolescentes que están teniendo malos hábitos, e inclusive el tiempo de pandemia llevó a que hubiera muchísimos cambios de hábitos. Por ejemplo, estamos viendo adolescentes que no duermen, están teniendo excesivo consumo de chucherías, sobre todo en horas nocturnas, y esto está llevando a aumentos de colesterol y triglicéridos y aumento de peso. Seleccionar mejor los snacks que se le están dando a estos adolescentes es fundamental, porque incluso hay estudios que han mostrado que los malos hábitos o alteraciones que tengamos nutricionales en la etapa de la adolescencia repercuten en la etapa adulta. Entonces estamos teniendo gente a los 40, 50 años con infartos al miocardio, diabetes tipo 2, digamos precoz, justamente por esos malos hábitos. Yo siempre le digo a las madres que vienen a nuestras consultas, a los adolescentes hay que ponerlos a hacer actividad física, regular las horas del sueño, vigilar, aunque sean que están un poco ya más grandes, qué come el adolescente, a qué hora lo come, qué está escogiendo a la hora de ir a comprar esos snacks de las tardes. Hay que evitar todo ese consumo de alimentos de alta densidad calórica como las papas fritas, todo eso que puedan tener exceso de sal. Hay que tratar de escoger más que ellos coman de pronto las cotufas, como te decía, las mismas frutas. Y la comida de la calle, la comida rápida, sobre todo que ahorita vemos tantas ofertas y a precios tan económicos o accesibles, de alguna manera se hace más atractivo, ¿no? Y dices, bueno, vale tanta cantidad, puedo comer 2 o 3 veces a la semana, ¿no? Es así, sí. El otro problema aquí es el consumo de la comida chatarra o la comida rápida, la fast food, que es un problema no solo aquí en Venezuela, sino a nivel mundial. O sea, son las comidas en teoría más económicas, pero a nivel de la economía, digamos, de dinero, el aporte calórico es excesivo y lo que te cuesta metabólicamente este tipo de alimentos en los adolescentes es bárbaro. O sea, estamos teniendo pacientes con muchísimo colesterol elevado y triglicéridos y esa grasa abdominal que pues antes no se veían diabéticos tipo 2 en los adolescentes y ahora estamos viendo también pacientes con diabetes tipo 2 en las etapas de la adolescencia. Mira, Shirley Soy, y tú lo dijiste, respondimos una pregunta parecida a esta, pero sería bueno que puedas apoyarle. Personas delgadas con barriga, ¿pudiera hacer resistencia a la insulina? Sí, no es descartable, claro que sí, porque tenemos personas que incluso son muy delgadas y no son ese tipo de personas que dicen, bueno, como yo no aumento de peso, no escojo bien mis alimentos, no selecciono bien la cantidad y la calidad de lo que estoy comiendo, y son personas que de pronto llevan un hábito de consumo de carbohidratos como los refrescos, las bebidas, los tipos de carbohidratos que puedan estar cursando con una resistencia a la insulina. Margarita CR8 escribe, dice, soy operada de obstrucción intestinal, tengo 15 días de mi segunda cirugía, ¿debo tener alguna alimentación especial? Sí, indudablemente. En este caso, que es una persona con una obstrucción intestinal, tiene que revisar, hay que revisar si quitaron alguna parte del intestino, no lo especifican en el mensaje, pero si una persona que posquirúrgico debe recibir un apoyo nutricional. Hoy en día se habla de un término que se llama inmunonutrición, donde se tienen que dar nutrientes como la arginina, glutamina, omega 3, que tienen que ser incorporados en un posquirúrgico, y conocer cuántos son los alimentos que debe consumir durante el día, porque puede producir incluso alteraciones intestinales si no son bien monitoreados. Escribe, ¿qué carbohidratos puedo sustituir que no tengan gluten? Tengo síntomas al consumirlo y estoy delgada. Ok, sustitutos de alimentos que tengan gluten pueden ser los granos, la yuca, el casabe, okay, el plátano. Importante que los alimentos que tengan no solamente trigo, a esa persona que tiene control de gluten, sino también que tengan cebada, centeno y avena. Hay avenas que también tienen contenido de gluten, que tienen que tener mucho cuidado en evitar el consumo de estos alimentos. Pero todo lo que son, incluso ahorita hay en el mercado alimentos sin gluten que se pueden incorporar, como algunas pastas, el arroz también es otro carbohidrato que se puede incorporar que no tiene nada de gluten. Escriben Maleida Mora 8, los ansiolíticos y psicotrópicos aumentan de peso. Sí,
Sí. ¿Sí? El uso crónico, hay personas que han presentado alteraciones ¿Por en qué? aumento de peso porque hay un cambio a nivel de lo que son neurotransmisores, en todo lo que es el nivel de serotonina, dopamina, y hay personas que incluso empiezan a comer ingestas calóricas más elevadas por este tipo de fármacos. Entonces es importante buscar asesoría pues, para saber si no está haciendo otro tipo de alteraciones también como la resistencia a la insulina que algunos fármacos puede producir. ¿Qué comer para quien sufre de colon? Bueno, aquí sería otro término lo que es la parte del colon irritable o el síndrome del colon irritable. Es un problema muy frecuente hoy en día, incluso en las personas obesas. La misma obesidad o la grasa abdominal te puede llevar a que tengas alteraciones a nivel del colon, pero el manejo del estrés es importante, evitar lo que es el exceso de los lácteos, como les decía en el corte anterior, evitar todos los vegetales crudos, alimentos picantes, irritantes de la mucosa gástrica, el exceso de café, las bebidas alcohólicas. El picante son alimentos que hay que ¿Cuál es evitar. la cantidad recomendable de consumo de casabe, Luisa? Ajá, importante. El casabe es otro carbohidrato que hay que moderar. Por ejemplo, 50 gramos de casabe, que estamos hablando que son como 3, 4 casabitos medianos, Ajá. tiene un aporte... Porque son chiquitos que venden en el Sí, supermercado. eso, por ejemplo, esos tipo pasapalos pueden ser en un desayuno no más de 6 a 8 pequeños, pero de los medianos pueden ser no más de 4. ¿Por qué? Porque también el casabe, si bien es bueno por la fibra, tiene un aporte de calorías importante, incluso en las personas con diabetes. Considerar que ese tipo de carbohidrato también puede subir la glicemia, porque la gente lo consume mucho con el término de que no, eso no engorda o que no sube la glicemia, no tiene calorías, sí las tiene, hay que moderarlo. A ver, recomendaciones finales porque ya estamos despidiendo. Yo aquí sigo revisando mensajes. Recomendaciones finales para este inicio de año. Ok, ponernos como primer propósito con nosotros mismos, pues que hacer cambios, como les decía al inicio, del estilo de vida. Ejercicio, por lo menos una meta mínima de 150 minutos a la semana, que puede ser ejercicios como caminar, bajar las porciones de lo que comemos día a día en cada una de las comidas, incorporar el consumo de vegetales diariamente, no es una vez a la semana, es diariamente, así sea un tomatico, una ensalada rallada, evitar el exceso de las grasas, las preparaciones fritas, ya son cambios que estamos logrando. Incorporar algún snack que sea nutritivo, como puede ser una fruta, las cotufas, un té de cúrcuma, como estábamos hablando, ese tipo de opciones que son de calidad nutricional, da un aporte más de fitonutrientes al cuerpo y evitar, sí, por favor, las bebidas azucaradas, las gaseosas, las bebidas que tengan contenido de azúcares y todo tipo de condimentos o cosas que tengan aditivos hay que evitar. Y todo lo que son salsas procesadas, carnes rojas en exceso, control con este tipo de alimentos.